Bien, pues como es en directo, bienvenidas, bienvenidos a todos los que os conectáis, os conectaréis también a través de la grabación y a los que estáis aquí. Y hoy pues tenemos que hablar de algo que seguramente más de una persona se preguntará de qué demonios estamos hablando. Justamente de los demonios. Y lo digo porque, claro, es un tema que muchas personas tienen o una creencia bastante arraigada en su existencia o bien una pues creencia bastante arraigada de que eso ya no existe, que son cuestiones mitológicas de religiones o de movimientos así espirituales o religiosos y que hoy en día no tienen ningún sentido. Me gustaría al menos plantearlo desde el punto de vista, como podéis imaginar, del budismo y en concreto más bien de lo que se considera tradicionalmente pues este tipo de fenómenos. Para aclararlo, dentro de las tradiciones budistas, sobre todo el budismo vajrayana, pues hay grandes personalidades, grandes maestros, como por ejemplo Guru Rinpoche, bueno, se dice en sus crónicas que lo que hacía era dominar o subyugar a los demonios de las zonas que iba visitando e incluso algunos de ellos también domarlos o subyugarlos hasta el punto de que no tuvieran ningún tipo de agresión hacia los practicantes del Dharma, practicantes budistas o de caminos espirituales. Pero teniendo en cuenta esto, aunque sin ponerle demasiado énfasis, puesto que es una cuestión que tampoco podemos comprobar históricamente, me gustaría tener al menos una aproximación más actualizada de lo que podríamos denominar hoy en día demonios. Y para no entrar en descripciones demasiado específicas, sería interesante pues plantearlo como todos aquellos obstáculos, negatividades que pueden llegar a destruir nuestra vida o nuestra percepción de la vida y todos aquellos elementos, sean de la naturaleza, exógenos a la mente convencional, o bien sean también todos esos elementos negativos, obstáculos de la propia mente que uno mismo puede crear. De hecho, en la actualidad, hombre, mejor dicho, en la antigüedad podrían llamarle demonios a algunos estados de deficiencias cognitivas de algunas personas con problemas psicológicos o psiquiátricos actuales que están totalmente protocolizados y están estructurados en la medicina o en la ciencia actual. Pero en esa época pues no había estos enfoques tampoco terapéuticos y se consideraban también demonios, obstáculos en la mente de los seres que no les permitían reaccionar de una manera adecuada según el contexto social, las normas culturales de la sociedad donde se desarrollaba la vida en esa época. Para nosotros también es importante situar entonces al menos 4 aspectos que tienen que ver con estas negatividades y que se consideran dentro del budismo vajrayana como esos demonios. El término demonio, de todas maneras, lo voy a usar lo menos posible para no convertir esto en una especie de aproximación mitológica, entre comillas lo de mitológico, puesto que habría que profundizar mucho más en esto, sino desde el punto de vista del efecto que produce en el individuo, en la persona. ¿Qué tipo de efecto producen esas negatividades, tanto son exógenas como endógenas? Es decir, son negatividades de los lugares donde se suele estar o vivir o negatividades que se producen dentro de nuestra mente. Esta distinción de negatividad, como digo, son todos aquellos fenómenos que afectan, ponen en peligro nuestra propia vida o nuestra capacidad de poder vivir la vida libres de sufrimiento y de causas del sufrimiento, es decir, libres de la ignorancia. Y esta parte es fundamental. Uno de los principales obstáculos, demonio, voy a hablar obstáculo demonio como una equivalencia, uno de ellos es la muerte. El otro son vamos a llamar, las tendencias fundamentales en el sentido de todos aquellos pensamientos o emociones perturbadoras, acciones y emociones perturbadoras que están implicadas también como obstáculo en nuestra vida. El tercero, pues vendrían a ser los 5 agregados o cómo interactúan los agregados también en nuestra vida. Y el cuarto tiene que ver con una tradición también hinduista y budista que se comparte y es lo que llaman el demonio, el hijo de los dioses,
que dentro del hinduismo vendría a ser uno de los hijos de Krishna, pero que dentro del budismo tiene que ver con todas aquellas teorías y sistemas que no alcanzan a llevar al ser humano a la completa liberación del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Como veis, entonces, son 4 aspectos de capital importancia en lo que es el desarrollo espiritual según el budismo que tenemos que tener en cuenta y que se convierten en demonios, es decir, son fuerzas, obstáculos, una combinación a veces de algo externo y algo interno que no nos permiten desarrollarnos plenamente. Cuando escuchamos enseñanzas, por ejemplo, o intentamos liberarnos de actitudes o de emociones destructivas o tóxicas, a veces nos podemos preguntar por qué se mantienen, a pesar de nuestro esfuerzo para cambiarlas. Hay elementos, como decía antes, exógenos, hay elementos que tienen que ver con el lugar donde estamos viviendo. No me estoy refiriendo ahora a espíritus malignos, en el sentido clásico, esotérico, a veces un tanto fantasioso del asunto. Me estoy refiriendo a fuerzas específicas de la naturaleza que interactúan en los lugares donde vivimos y que normalmente en la arquitectura actual, por ejemplo, no se tienen muy en cuenta, porque estas cosas parece que tienen que ver con el aspecto mágico de los lugares. Sin embargo, en ciertos países, por ejemplo en Asia, estos temas se tienen muy en cuenta. De hecho, cuando van a construir un edificio hipermoderno, supermoderno, de ultimísima tecnología, hacen un estudio previo de todas las fuerzas de la naturaleza, fuerzas telúricas, tanto del agua, de la tierra, e incluso las fuerzas que tienen que ver con las técnicas del Feng Shui, es decir, todo aquello que condiciona la vida de las personas que van a estar en un edificio. Igual que ocurre en los edificios, ocurre en los pueblos, en los lugares. Hay lugares que tienen una energía, una vibración especialísima que permite entonces que una práctica espiritual se desarrolle mucho más. Esto en distintas religiones pueden ser lugares considerados santos o lugares especiales, donde además suelen haber templos o suelen haber lugares de culto que sintonizan no solamente con la devoción de los practicantes, sino también aprovechando las fuerzas naturales constructivas que interactúan con los practicantes y el lugar. Ocurre también en sentido inverso, y ahí es cuando aparecen los obstáculos de los demonios, es decir, lugares donde las energías propias telúricas del lugar crean toxicidad, crean vibraciones de muy bajo nivel que hacen que el practicante, las personas que puedan vivir ahí, no solamente tengan obstáculos a nivel de práctica, sino incluso puedan desarrollar algún tipo de enfermedad. Estoy hablando desde el punto de vista de las tradiciones espirituales. Evidentemente, cualquier científico dirá, eso es imposible, eso no es posible, eso no es así. Pero bueno, solo como pincelada, podríamos decir que incluso dentro de la ciencia actualmente hay ciertos estudios que apuntan a un factor biopsicosocial, es decir, aspectos biológicos, psicológicos y sociales que en interacción en un lugar determinado pueden originar entonces efectos genéticos, es decir, en fallas genéticas que pueden desarrollar después patologías, o también la propia epigenética que puede actuar de una forma indirecta en el desarrollo de ciertas patologías. Esto tiene que ver también con la vibración, es decir, con la energía que un ser humano genera en la ciencia actual, bioelectromagnética, y en las ciencias antiguas o en las tradiciones antiguas hablaríamos del aura o de la energía del aura o de los chakras o de los canales, es decir, toda una serie de lenguaje que a veces nos despista en cuanto a que creemos que son cosas mitológicas, cuando en realidad son cosas que hoy en día, afortunadamente a través de la ciencia, pongámoslo así, también se pueden contrastar hasta cierto nivel. La cuestión es que esas fuerzas actúan en nuestro entorno y hay una que tiene especial relevancia, que es el de la muerte. Un tema, vamos, que está en todos los medios de comunicación, que todo el mundo hace debate sobre el tema, que vamos, que vas a una tertulia en un lugar donde se estás tomando algo, estás comiendo y la gente está hablando de la muerte todo el tiempo, o sea, pues porque es algo natural. ¿O no? Porque resulta que nuestra sociedad está construida de una manera tan hedonista que pretende liberarse de ese tema, hasta tal punto que se habla muy poco de la muerte. Y se toma la muerte incluso desde un punto de vista muy personalizado, casi mitológico. Para muchos occidentales la muerte es una especie de sombra,
alargada, con una guadaña y una túnica así larga, y se quedan con una imagen bastante infantil de lo que llega a ser la muerte, y a partir de esa imagen infantil crean una especie de miedo, un miedo no racional hacia eso que consideran la muerte. La muerte como el cese completo de la existencia, de la conciencia y de la individualidad. Creo que deberíamos revisar seriamente este asunto. Primero, naturalizar la presencia de la muerte en nuestra vida. ¿Acaso no están muriendo constantemente nuestras células? ¿Acaso no están muriendo constantemente muchas partes? Me refiero muriendo, transformándose muchas partes de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones, de nuestra personalidad, a pesar del ego, que cree que no muere nada, se mantiene siempre todo igual. ¿Acaso no está cambiando constantemente todo? Y el hecho de no aceptar este cambio, porque claro, nos gusta que cambie lo malo, pero no nos gusta que cambie lo bueno. Lo bueno que se quede, lo malo que cambie. Y esto, entonces, es un proceso que crea disfunciones y crea problemáticas emocionales que tienen que ver con este demonio o con este obstáculo de la muerte. Llega un momento en el que no somos capaces de aceptar la más profunda transformación. La más extraordinaria transformación y la más límite en cuanto a experiencia sería la de la muerte. Pero antes de la muerte existen muchas microtransformaciones o grandes transformaciones en nuestra vida a las cuales nos resistimos constantemente. Cuando nos resistimos a las transformaciones de la propia vida, ¿qué ocurre? Sufrimos. Alguien dirá, bueno, pues entonces me adapto y me conformo con la transformación. Error. La adaptación para conformarse es también una forma de morir. La adaptación para aceptar y cambiar en base a esta aceptación es una manera mucho más inteligente de poder utilizar la transformación, la muerte, la micromuerte, esa transformación puntual, en algo positivo para la vida. Comprender entonces el sentido de la muerte como elemento que da vida es extremadamente interesante. Y el hecho de que en vida podamos después también morir, también es interesante aceptarlo como parte de un proceso y de un ciclo. No me quiero extender tampoco en respecto, por ejemplo, a los sutras que desarrollan una explicación de la relación del propio Buda en su momento con el demonio. En este caso, en el sánscrito, ¿no? Sería mare, con una AE, y en ese caso llega un momento en que hay un diálogo también entre el Buda, incluso antes de la iluminación, y este gran demonio que representa al samsara. Y hay un aprendizaje muy profundo de esto, y es que no es tanto el enemigo a abatir, sino que es más bien como ese elemento negativo que nosotros no sabemos ver en nuestra vida. Ese elemento profundamente negativo, esa sombra profunda que no nos atrevemos ni siquiera a sospechar que está siempre con nosotros y en la que tendremos que enfrentarnos tarde o temprano en nuestro camino espiritual, o si hay una verdadera aceptación de la transformación en la cual estamos implicados. Por eso es muy interesante plantear el demonio de la muerte, en este caso, como uno de los obstáculos. Nuestra fantasía respecto a la muerte, nuestra no aceptación respecto a que la muerte es algo natural o es algo cotidiano, nuestra manera de alejarnos socialmente del aspecto de la muerte crea una gran confusión y una gran disfunción emocional, conductual, profunda en nuestra manera de percibir la propia vida. Y esto es un punto de reflexión respecto a ese demonio que nos mantiene atados a una especie de fantasía respecto a lo que ni siquiera comprendemos, pero que en muchos casos a lo que tenemos mucho miedo. La mayoría de las personas. Otras tienen más miedo al sufrimiento antes de la muerte, pensando que la muerte es el fin de todo. Y por lo tanto, acaban simplificando algo mucho más complejo. Alguien puede decir, por último, respecto a este demonio de la muerte,
es que nadie ha vuelto de la muerte para confirmar que hay algo. ¿Habéis oído esto? Más o menos así. Vale. Pero es que, claro, nadie ha vuelto de la muerte para negar que hay algo. Luego, si le quitas la razón al que dice que hay algo, deberías quitarle la razón al que dice que no hay nada. En definitiva, tendremos que comprobarlo algún día. Pero mientras tanto, como suelo decir también, si en vida o con la vida la convertimos en algo extraordinario, auténtico, genuino y sobre todo construimos una melodía propia capaz de sintonizar todas las diferencias y diversidades de la propia vida, con eso conseguiremos también tener una vida intensísimamente positiva y buena. Si hay algo, tendremos el resultado al otro lado. Y si no hay nada, habremos disfrutado de la vida extraordinariamente. Yo creo que tenemos que ser en esto eminentemente prácticos. Así exorcizamos el demonio de la muerte. El segundo, que sería el de las tendencias, o mejor dicho, pues el pensamiento discursivo, por ejemplo, ¿no? O las emociones perturbadoras, emociones y actitudes perturbadoras. Este, pues, nos ataca todos los días. No solo por las noticias que salen en los medios de comunicación, que suelen siempre alentar las cosas bastante negativas del mundo, que hay muchas, por supuesto. Y como a veces comento, más valdría por fin mantener un canal o un supercanal de noticias de todo lo bueno que la humanidad hace. Ya sé que no tendría mucho éxito porque no da morbo, pero aún así yo mantendría ese canal porque valdría bien la pena darse cuenta de la cantidad de acciones positivas y buenas que muchas personas anónimas y que no salen en los medios de comunicación están realizando diariamente a favor de otros seres. Esto valdría la pena ponerlo en valor. Ahora, lo que ocurre es que nuestra tendencia siempre es a construir una gran cantidad, pues, de tendencias negativas respecto a lo que estamos percibiendo. Y lo hacemos además por una especie de programación previa a través de la educación insertada en el contexto de la cultura y de la civilización en la que estamos. Nosotros somos el producto de un proceso constante de construcción y de interacción entre educación, cultura, civilización donde andamos, el lenguaje que utilizamos, y todos estos aspectos condicionan especialmente todos los procesos cognitivos, entre los que están también esas tendencias o estas emociones perturbadoras o estas acciones perturbadoras. ¿Podemos cambiar a este demonio? Sí, por supuesto. ¿Lo podemos transformar? Claro que sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero poniendo nuestro foco de atención, utilizando nuestro foco de atención de una manera completamente distinta a como estamos haciendo normalmente. Vamos a ver, pongamos el caso. ¿Cuántas conversaciones escucháis? Os sentáis en un lugar público, ¿sí? Imaginad que estáis, pues, no sé, en un bar, en un restaurante, en un parque, en la playa, y hay alrededor gente lo suficientemente cerca como para que, sin quererlo, estemos escuchando algunas conversaciones. ¿Cuántas de esas conversaciones se basan en cosas negativas? Así. Que si no son las cosas negativas del vecino o la vecina, serán del familiar de turno, o serán del amigo o la amiga de turno, o será finalmente del político o política de turno, o será finalmente del país o país de turno. Finalmente, la gran mayoría de las conversaciones están basadas en elementos perturbadores, que originan finalmente unas emociones perturbadoras. ¿Perturbadoras por qué? Porque estamos poniendo todo el énfasis de nuestro foco de atención en aquello que no nos alimenta, nos intoxica constantemente. No nos conecta con principios o con valores o con ideales que puedan hacernos mejores personas, sino que nos conectan precisamente con cosas que nos hacen daño, con el sufrimiento de otros. Y no es que nosotros queramos el sufrimiento, pero es una tendencia muy primitiva y muy básica, que lamentablemente incluso a nivel social también se promueve. Y deberíamos cambiar el foco de atención para cambiar esas
emociones perturbadoras que nos llevan a actitudes o acciones perturbadoras. Mirad, muchas de las acciones que podemos realizar a través del cuerpo, o sea, actividades concretas, a través de la palabra, cómo hablamos, o a través de ciertos pensamientos, todo esto negativo se producen precisamente por el estado de toxicidad emocional que tenemos, por el estado de perturbación que tenemos. Y ese estado de perturbación tiene que ver con la distorsión con la que percibimos los fenómenos, las cosas, las vivencias, los pensamientos, los conceptos, las experiencias y la interacción de todo eso con los demás seres vivos. Esta distorsión en el budismo se llama ignorancia. Y puedes distorsionar todo eso desde el 5 veces doctor cum laude hasta el pobre que está barriendo la calle pensando que su vida es una desgracia y que no vale la pena vivir más, por ejemplo. Por cierto, algunos doctores cum laude también piensan eso. Entonces, porque todo nuestro foco está perturbado por esta ignorancia. Y esta ignorancia que forma justamente una distorsión, lo que hace es extraer nuestra atención del elemento fundamental de donde debería ponerse esa atención, que es la esencia, lo más valioso que el ser humano puede obtener. En este caso, en el budismo se habla de la budeidad, de la esencia misma de la mente. Para aquellos que, por ejemplo, crean también divisiones entre las visiones de las religiones monoteístas y las religiones como el budismo, que no es politeísta, porque no hay dioses en el budismo, les diría que, aparte de la terminología, estamos hablando o bien por la vía trascendente o por la vía inmanente de algo esencial, y es justo el núcleo o la esencia de lo más extraordinario que sobrepasa la importancia del individuo o del ego. Le podemos llamar Dios, le podemos llamar Tao, le podemos llamar naturaleza de la mente, le podemos llamar como queráis. El caso es que me refiero a eso. Y eso que es el núcleo es lo que queda distorsionado por esas emociones perturbadoras. Esa perturbación es una exageración o una distorsión de esa ignorancia. Estas emociones perturbadoras sería otro de los demonios con los que tenemos que trabajar, mejor dicho, con los que interactuamos todos los días. Pero, claro, ¿quién se da cuenta de ello? Si toda la sociedad está construida en gran medida sobre esa tendencia, ese demonio, esa negatividad. Pero estas tendencias fundamentales, o estas tendencias, estas emociones, mejor dicho, emociones perturbadoras y acciones perturbadoras están basadas, según el Abhidharma, o también según los sutras y tantras, en lo que llamaríamos los 5 agregados. Estos agregados, ahora no entraremos tampoco en el tema técnico o descripción exacta de esto, sería bastante aburrido, y más en este contexto, en este formato, ¿no?, de charla sobre budismo. Pero habría que darse cuenta que tiene que ver, pues, con el agregado de la forma, el agregado de las conceptualizaciones, de las formaciones mentales, el agregado, por ejemplo, de las consciencias. Es decir, hay una serie de elementos que interactúan y que hace que nuestras emociones perturbadoras, que surgen de esta ignorancia, se manifiesten con más fuerza. Este demonio de los agregados, por ejemplo, el de los sentidos. Por ejemplo, cuando nosotros percibimos a través de los sentidos físicos las cosas, pensamos que las cosas tienen una realidad objetiva. Es lo que pensamos. Estamos convencidos, sobre todo cuando nos pisan y nos hacen daño. Pero resulta que tanto desde el punto de vista del budismo como de algunas metafísicas o incluso de la ciencia más puntera, lo que nosotros creemos que es materia o lo que nosotros creemos que son cuestiones sólidas, en el fondo no son la materia tal y como la interpretamos, ni son tan sólidas como nosotros las interpretamos. Los objetos que estamos observando, por ejemplo, desde cierto punto de vista científico, acaban siendo todos los objetos que percibimos estados diferentes de una serie de partículas,
electrones, protones, neutrones, taquiones, XXXX, y esas partículas en constante vibración crean ondulaciones espaciotemporales. Esas mismas nosotros las podemos percibir, pero las percibimos a través de los sentidos. Los sentidos sesgan la percepción de ese cúmulo de partículas en constante movimiento. Este sesgo de los sentidos llega a la consciencia. La consciencia interpreta una parte pequeña de lo que los sentidos que ya han sesgado antes pueden percibir. Y esta parte pequeña de la consciencia acaba traduciendo, según la educación, cultura y mi experiencia personal, en lo que llamamos la percepción de la realidad. Curioso. Por lo tanto, el agregado está actuando en ese sentido en nuestra contra. Esa es una parte de los demonios o de los obstáculos que también debemos superar y que si no superamos nos conectan con la ignorancia, que es justamente la causa principal, es decir, la distorsión en la percepción. Pero podemos ir más lejos. Por ejemplo, otro de los agregados sería el de las conceptualizaciones. Conceptos. Alguien dirá, bueno, los conceptos son conceptos. No pueden hacer daño, no actúan en la vida. ¿Cómo que no? Pues claro que sí. Mirad, por ejemplo, hoy en día, el concepto de la soberanía es un concepto. ¿Qué ocurre con la soberanía? Hay guerras por mantener la soberanía. El concepto de un país. ¿Creéis que un país existe? Existe como concepto, claro, y como también estructura sociopolítica y jurídica, pero el concepto sociopolítico y jurídico y el concepto de país tampoco no tienen una realidad intrínseca como tal. Y sin embargo nos condiciona tanto que llegamos incluso a matar en guerras fratricidas entre diferentes seres humanos. Por lo tanto, ese demonio que hablo de los agregados se manifiesta a través de las conceptualizaciones. Muerte por el honor. Siglo XVIII. ¿Cuántos duelos había porque habían, no sé, mancillado mi honor? Exactamente, ¿no? Pues se mataban. Un tema, otro concepto. Estamos mediatizados por los conceptos. Y todos estos conceptos pasan a través de otro agregado, el de las conciencias. Claro, el agregado de las conciencias al final dice, bueno, en el budismo, en el Dharma, no se habla de una conciencia. Y además se distingue entre conciencia y consciencia, con S. Conciencia, el aspecto ético-moral en la percepción de un hecho determinado. Consciencia, con S, es el hecho de darse cuenta de la autoexistencia o la identidad propia como individuo respecto a lo demás. En el budismo entonces hablamos de básicamente 8 conciencias. Y resulta que esas 8 conciencias también forman parte de otra manifestación del demonio de los agregados. Como veis entonces, no es tan fácil liberarse de esos demonios, porque además trabajan todos al mismo ritmo, o sea, todos van yendo, dicen, bueno, ahora me combino yo con este, el otro con el otro, son muy amigos, ¿sí? Entre ellos han hecho un pacto, un pacto de demonios, vamos a llamarlo así, en el cual dicen, bueno, aquí vamos a coger a todos estos que andan por acá y les vamos a meter en el lío samsárico, y así estamos en el lío samsárico en este momento todavía. Bueno, pero si con 3 no tenemos suficientes, le vamos a poner el cuarto. Me dices, bueno, ¿el cuarto? ¿Cuál es el cuarto? El hijo de Krishna. Bueno, y esto es hinduista. Bueno, ¿y los budistas qué dicen sobre esto? Bueno, es que el cuarto demonio tiene que ver con los puntos de vista erróneos. Y los puntos de vista erróneos es un término muy interesante que apunta también a la ignorancia. Si os fijáis, la ignorancia es la percepción distorsionada de los fenómenos, entendiendo fenómenos todo aquello que percibimos y también al sujeto que percibe los fenómenos. La distorsión de los fenómenos significa que hay una subjetivación, no hay una objetivación en la percepción, sino una interpretación de lo percibido. Esta interpretación de lo percibido sería el punto de vista erróneo fundamental. Ese punto de vista erróneo fundamental, entonces, no solo se basa en los titikas, es decir, todos aquellos que tienen
doctrinas o puntos de vista distintos al budismo, sino que tiene que ver también con la propia ignorancia producida por la distorsión. Y esa distorsión es lo que nos lleva a esa especie de interacción con los otros tres venenos o demonios de los que hablaba antes, esos tres aspectos correspondientes. Y acabamos de dar una vuelta, así a grosso modo, muy a vuela pluma, de lo que en el budismo podríamos hablar de los 4 demonios tradicionales con los que se suele trabajar. Esto es mucho más extenso. Pero quisiera poner atención sobre esto, sobre la presencia de estas fuerzas o esta toxicidad o esta negatividad en nuestras vidas. Y cuando nos preguntamos, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué me cuesta tanto liberarme completamente del sufrimiento y sus causas? ¿Por qué sigo enredado en el samsara? Además, siempre lo preguntamos en torno a ¿quién? A mí. Y todo esto tiene que ver con estos 4 tipos de fuerza que resumen otras muchas fuerzas, pero llamamos fuerzas secundarias o demonios secundarios. Todos esos demonios secundarios o fuerzas secundarias negativas se reúnen en torno a estos 4 factores. Para nosotros entonces, cuando hablamos del camino de la iluminación o el camino de la liberación del sufrimiento y sus causas, nos estamos refiriendo a poder liberarnos de estas 4 fuerzas que van en contra del desarrollo espiritual genuino. Desde cierto punto de vista, a medida que nosotros nos acercamos a esa liberación del samsara, es decir, del sufrimiento, de la dukkha, de la insatisfacción constante que nos lleva actualmente a una sociedad hedonista, que busca más la satisfacción que no la verdad o la esencia de las cosas. Lo que estamos haciendo normalmente es perder una gran cantidad de energía y de tiempo, no en alimentar la capacidad de llegar a redescubrirnos, sino alimentar la distorsión constante a través de ese hedonismo, a través de ese consumismo, a través de ese enganche dopamínico que tenemos a la vida y que hace que nos perdamos en este mar donde normalmente vemos tantas cosas negativas. Luego nos preguntamos por qué nos ocurre, por esto. Tenemos nuestra atención secuestrada. Alguien dirá, ¿cómo? No es posible. Claro. Mirad, para poder liberarnos de los 4 demonios, de las 4 formas tóxicas, necesitamos empezar a darnos cuenta de la importancia de la atención consciente. No me refiero a la atención que fija las cosas, ¿no? Pon atención, no me refiero a esta simple atención. Me refiero a la atención que constituye y forma parte de la consciencia o el sentido de identidad. Cuando nosotros estamos en el mundo samsárico, en el mundo convencional, ¿qué es lo que se nos pide constantemente? Atención. Además está muy bien argumentado. Pon atención porque has de ser responsable, porque si eres responsable trabajas bien, si consigues el trabajo, claro. Y si no trabajas bien es porque no pones atención. Si te pasa algo es que no tienes atención. Luego, pon atención para que no te pase nada malo, pon atención en planificar tu vida, pon atención en ganarte la vida para tener un futuro asegurado, pon atención en tener tu familia, pon atención en conseguir esto, aquello. Pon atención en el honor, pon atención en la soberanía, pon atención en los demonios. Este es el tipo de atención que nos están pidiendo constantemente. Poner atención en los 4 aspectos o las 4 toxicidades o las 4 negatividades principales. Y nosotros, claro, ponemos la atención en eso. ¿Cuál es ahora el mejor método de poner atención en todo esto? Bueno, es muy fácil. Sistemas digitales, inteligencia artificial, que es lo menos inteligente del mundo, metaverso, ahora ha pasado de moda, ya volverá, con más fuerza, por supuesto. Es decir, si ya en una vida convencional, analógica, ya tenemos una especie de disociación, porque
los sentidos atrapan también nuestra atención. Y recordemos que los sentidos es uno de los agregados. Luego estamos conectados con esos agregados al demonio de los agregados y a su vez a la ignorancia. Si ya hace unos años atrás estábamos atrapados en el demonio de los sentidos, ahora además estamos atrapados en otro demonio que utiliza los conceptos en forma de sistemas de interacción digital. Esto es muy interesante y muy curioso. No es solo una teoría, es una cuestión además que algunos expertos utilizan justamente para comprar y vender lo más importante que existe hoy en el mundo samsárico del comercio. Más incluso que el oro y más incluso que el petróleo. La atención. Atrapar la atención. Es más, no solo atrapar la atención, sino además crear una dependencia y necesidad de estar en eso que nos han ofrecido para que pongamos la atención, a cambio de un módico precio. Fijaos hasta qué punto entonces estamos en ese samsara metidos, en el camino espiritual que estamos buscando. Liberar la atención de todos los elementos exógenos, exteriores, que fraccionan, debilitan y drenan la fuerza de esa atención. Y un camino espiritual entonces busca poner la atención en algo esencial y en algo que no pueda crear dependencia o adicción. Y todo aquello que pueda liberarnos de la dependencia o la adicción, todo eso es lo que nos llevará a redescubrir esa esencia o eso genuino que aunque lo tengamos no podemos ver porque estamos velados por estos demonios y esta ignorancia. Esa esencia puede utilizarse, se puede conectar y puede revitalizar la vida que tenemos. Pero fijaos, si conseguimos o a medida que conseguimos conectar con esta esencia, en el budismo, la naturaleza de la budeidad o la naturaleza de la mente, vamos a tener una mayor libertad y una mayor fortaleza y criterio para manejarnos en el samsara, en la vida convencional que tenemos. Interesante. Casi parece una revolución. Libérate de todas las dependencias. Eso no conviene demasiado. Si os fijáis, en la actualidad no conviene tener demasiado criterio. En la actualidad no conviene ser demasiado original. No, mejor dicho, genuino. En la actualidad no conviene salir del rebaño. En la actualidad no conviene ser un outsider. En la actualidad no conviene tener una nota discordante. Todo lo que no esté dentro de un límite establecido de control, todo eso no es válido. Justo el practicante genuino de un camino espiritual está fuera de los límites de control o intenta salir fuera de los límites de control sociales o samsáricos. ¿A alguien le interesa salir de los sistemas de control? Hay gente que no, dice, bueno, yo estoy muy bien aquí, vivo bien, no me pasa nada especial, las guerras están muy lejos de mi casa, no me preocupa nada en absoluto, cada mes tengo mi vida resuelta o mi vida ya está resuelta, yo no sufro, mi familia tampoco, mis seres queridos tampoco, luego no me interesa demasiado salir de este estado en el que estoy. Nuevamente, esa persona que estoy hablando está embaucada por el demonio de los agregados, el demonio de las emociones perturbadoras, porque incluso yo, conociendo a personas con un estatus social muy elevado y económicamente liberados de cualquier dependencia, siguen estando en un estado perturbado de la mente, aun teniendo todo lo que puedas imaginarte de este mundo. Es decir, estamos muy condicionados y el punto focal más importante para no estar tan condicionados es poder entrenar y trabajar esa atención de la que estoy hablando. A eso normalmente en el budismo le llamamos meditar. La meditación entonces es una manera, es un método, es una forma de poder llegar
a disciplinar la atención, a dirigir la atención y aplicar la atención en aquello que realmente nos libera de los demonios y no en aquello que nos subyuga o nos mantiene atados, encadenados a esos demonios. ¿Alguien se apunta a esto? Me refiero a liberarse de esto. Lo digo porque si os apuntáis y iniciáis una trayectoria en esa dirección, enhorabuena, ya estáis en un camino espiritual. No religioso, espiritual. Me refiero que lo podéis hacer desde el punto de vista budista o no budista. Simplemente intentad hacerlo. Vale la pena. Yo creo que en la vida que todos podemos tener muy buenos objetivos. Tener una buena familia, tener buenos amigos, vivir dignamente, por supuesto. Y todo eso tiene un valor importante. Pero creo sinceramente que hay un valor también mucho más importante del que nos olvidamos. Y es encontrar esta esencia genuina, voy a decir ya sea dentro o fuera de nosotros. Finalmente, dentro y fuera, en el estado puro de la mente, es completamente irrelevante, ya que comprende ambas cosas, lo que está fuera como lo que está dentro. Va más allá de cualquier dualidad, sujeto-objeto. Esto ocurre, por ejemplo, en el Dharma, en los grandes meditadores, llega un momento en el que adquieren un nivel de la mente tan profundo que luego cuando ves a algunos místicos de otras religiones, incluso monoteístas, te das cuenta que cuando describen sus estados contemplativos son casi clavaditos a los estados meditativos orientales de algunas tradiciones. Con lo cual acabas llegando a una conclusión muy interesante y bonita. Y es que el problema no está en quien vive la espiritualidad, sino el problema está en quienes utilizan la doctrina religiosa como instrumento de conflicto y como instrumento de discusión constante o como instrumento geopolítico para algunas historias. A nosotros nos interesa sobre todo, un camino espiritual, genuino, y eso significa liberarnos. Y si os apuntáis a esa liberación, pues bienvenidos. Y si no, con todo el cariño y amor del mundo, ojalá podáis también algún día tomar esa decisión. Al final, la libertad y la decisión no está en vuestra mano, no en quien nos habla, por supuesto. Y aprovechando esta circunstancia de hacerlo en directo, que es una de las características de estas charlas, para poder preguntar, pues adelante, si tenéis alguna cuestión, los que os habéis conectado o los que estáis aquí en la sala para preguntar, aprovechemos estos minutos. Todos a la vez no, solo de uno en uno, porque si no es que no da para mucho. Vamos a ver. Una pregunta. No, que me parece increíble, ¿no? Como la gestión de la atención, simplemente por decir simplemente, o sea, solo la gestión de la atención nos puede llevar a esos estados de liberación tan profundos, ¿no? O sea, ¿y cuántas maneras hay de gestionar también la atención desde la más básica, ¿no? De intentar quitarla del foco negativo a... Bueno, pues es todo como un mundo, un universo en el que podemos empezar a entrar y no sabemos... Sí, pero es un mundo y un universo, el de la atención, al cual le han puesto mucha atención. Los que quieren sacar partido de la atención. Y entonces, claro, digamos que el camino espiritual intenta sacar partido de la atención para liberar esa atención. Mientras que los sistemas samsáricos convencionales intentan que usemos la atención para atarnos con la atención a sistemas, métodos o percepciones que crean adicción. Mirad, en cierto modo, podríamos llamar, somos casi como drogadictos. Somos adictos al samsara. ¿En serio? Sí. No, yo no tomo ningún producto, o sea, no tomo alcohol, no tomo drogas. Digo, no, si no te hace falta, solo con el exceso de dopamina, de la necesidad de consumo constante de experiencias o de tener cosas, solo con la neurona, o solo el aspecto, digamos, neuronal, ya tenemos ahí una adicción. Y eso lo saben los que han creado muchas veces los sistemas digitales, el escobo infinito y todas esas cosas, que crean entonces una adicción dopamínica. Saben que eso pues ya es suficiente, no te hace falta más.
Es la neuroquímica de nuestro cerebro utilizada a favor de crear una dependencia. Extraordinario. Lamentable, pero extraordinario. Y nosotros tenemos que liberarnos también de eso y darnos cuenta de eso. Pero claro, ¿quién se da cuenta? Hay gente que no quiere darse cuenta. ¿Por qué? Porque es muy agradable. Es muy agradable esa dependencia dopamínica, ¿no? Como me produce placer inmediato, que crea adicción. Preguntarle a alguien que es adicto si le gusta lo que hace. Por eso cuesta tanto. Yo tengo la impresión hace tiempo de que, y todo porque mencionás, ¿no? Estos comportamientos adictivos, que se fomenta de alguna manera, que en la actualidad, no sé si porque igual ya hace, bueno, uno tiene un recorrido en la vida, ¿no? Pero que antes no me daba cuenta y ahora sí, que se fomentan constantemente, no solamente a través de las redes, que ya es muy, muy evidente, ¿no? Pero a través de las noticias también. Las Sí. noticias, todo tiene, realmente todo lo que estamos consumiendo en general como sociedad, todo es tendencioso, todo lleva a, ¿no? Como que hay una noticia que se pone de moda y se pone de moda y si te fijas, sutilmente te lleva hacia un lugar. Te lleva hacia un lugar de pensamiento, no solamente de consumo, sino que de pensamiento, Sí, la de atención. consumir ideas, no solamente consumir productos, sino consumir ideas. Y este consumo de ideas también se vuelve adictivo. Claro, claro. Y a mí me deja muy preocupada, me da Se miedo. vuelve adictivo y además nosotros acabamos interpretando como que la vida es eso. Decimos, ¿tú vives la vida? Sí. Estoy en todas las redes, tengo un montón de amigos. Y además publico muchas cosas. Y salgo aquí, y hago esto, y hago lo otro. Y dice, me he ido de vacaciones. ¿Y cómo han sido las vacaciones? Bueno, se levanta a las 4 de la mañana y llega al lugar de dormir a las 10 de la noche. Han hecho 40.000 fotos. Están reventados. A eso le llaman vacaciones. No, eso es consumo de ocio. Es la industria del ocio. Y estás metido en la industria del ocio con la ilusión mental de que estás de vacaciones. Las vacaciones están para descansar. Y descansar significa desconectar de todo lo que crea adicción, por cierto. Liberarse de cualquier dependencia, de la necesidad de consumir el tiempo y ocupar el tiempo. Impresionante. Vamos, es peor que la posverdad. Esto ya es que no tiene, bueno, tiene un nombre, se llama el samsara, el gran demonio. Sí, ese. Pero claro, el término, como veis, es peligroso usarlo porque se puede interpretar en la mitología o en las fantasías o en ciertas tradiciones. Y es mucho más sutil. En ciertos lugares, por ejemplo, en ciertas tradiciones se dice que el demonio tiene la habilidad de estar con nosotros sin que nosotros nos demos cuenta que es así. Esto, ¿no? Y sí, efectivamente. Ay, no, yo no lo he visto en mi vida, no, si no hace falta, estás metido de lleno en él, o sea, ya más o menos es lo mismo, estás ahí. Y yo creo que tenemos que reflexionar especialmente sobre esto, ¿no? Y los sistemas, por ejemplo, sociales, la gran mayoría, hombre, no puedo decir que todos, ¿no? Pero sí que hay una gran mayoría que están muy mediatizados, nos lleva a llevar nuestras ideas y nuestra construcción del sentido de la vida hacia las noticias, hacia las cosas que ocurren en el mundo. Además con un argumento muy bueno, y es que así estás informado. Sí. Informado de la deformación o manipulación que tú quieres que yo sepa. Porque hay otra mucha información, que por cierto no está en San Google, que resulta que es mucho más válida y mucho más auténtica y que no sale en ninguna red social ni en ningún buscador. Y esa, ¿sabéis qué requiere? Requiere la experiencia de compartir con otros seres vivos, de vivir no a través de una pantalla, sino a través de la realidad convencional, de sentir a una persona, de no escuchar que esa persona sufre a través de un televisor, sino de estar allí viendo o compartiendo el sufrimiento con esa persona. O una persona que está viviendo una experiencia extraordinaria y poderla vivir en directo y compartirla con esa persona. Eso entonces crea una conexión más real y no tendenciosa,
no hay un intermediario que me dé la noticia de que alguien está enormemente feliz, porque estoy yo en directo con la persona que está enormemente feliz. Y se trata de poder conectar la autenticidad de la experiencia y no vivir a través de una visión sesgada, manipulada y tendenciosa de ciertas experiencias o ciertas circunstancias de la vida. Esto se llama camino espiritual. No, pero el camino espiritual es algo... no, sí, lo que queráis. Si os vais fuera de la realidad, eso se llama... ¿Cómo lo voy a llamar? ¿Así estar colgado? No, ¿cómo se llama esto? ¿Flipar? Bueno, no sé cómo se llama actualmente, pero resulta que el camino espiritual genuino está pegadito no a la tierra, a la realidad profunda, que no es precisamente lo que vivimos cada día, nos guste o no aceptarlo, salvo que lo analicemos. ¿Alguna cuestión, comentario aquí? ¿Sí? Bien. Pues vamos a ir acabando esta pequeña aproximación a esos 4 demonios relacionados con la ignorancia. Da para mucho más, pero ya sabéis el formato, pues tenemos que hacerlo un poco más chiquito y si queréis más información o formación desde el punto de vista del Dharma, pues ya sabéis que en nuestro centro en Sechcholing tenemos esas enseñanzas graduales, ¿no? Que se hacen con tiempo, se hacen online, también se hacen en presencial, pero el Dharma es algo muy extenso y es algo también que se ha ido desarrollando durante 2500 años. Está muy contrastado. Y aquellos que queráis iniciar un camino espiritual en el Dharma o en cualquier otra tradición, siempre creo, en mi humilde opinión, en mi modesta opinión, que tenemos que buscar aquello que nos libere y que nos lleve a la autenticidad, a la verdad, llamarlo como queráis, a la esencia, y no aquellas cosas que nos aten a un puro consumismo. Y con esto me estoy refiriendo también a lo que se llama el materialismo espiritual. Toda esa cantidad de cursos y de formaciones y de validaciones para formar, que más que formar, deforman y materializan el sentido genuino de lo espiritual, que no es vivir a costa de los cursos y de las cosas y del dinero que dan, o incluso de manipular a la gente, sino que es liberar completamente a ti y a la gente de todas las dependencias, incluso de esas que se llama espiritualidad, entre comillas. Gracias a todos los que os habéis conectado, a los que estáis, a los que os conectaréis también a estas pequeñas enseñanzas. Como siempre, al final de todo, os invito a dedicar el mérito, que todo lo que hayamos podido generar hoy o a través de esta grabación beneficia a todos los seres sin excepción. Gracias de nuevo y hasta la próxima charla. Gracias.